Muy bien. Cuando quieras. ¿Cómo? Bueno, reenganchamos después de la batucada de concepto de El último y su reino, ¿verdad? Siempre libros. Habíamos hablado del espectro primigenio de el concepto de lo que era el nazismo y la simbología, y vamos a hablar un poco también de las runas, creo que un poco fuera de cámara, pero en definitiva también era esto que habíamos hablado, que estas eran las runas Sigel. La runa Sigel es un idioma, es parte de un idioma, es parte de un alfabeto que se usó antes de la era cristiana, creo que habíamos quedado en algo de eso, pero tiene el concepto de la magia incluida, que golpea con nuestra realidad, que sería algo más abstracto, ¿no? Las letras por sí mismas no tienen ningún concepto, ninguna situación interna, vibracional, que los implique en algo mágico, ¿sí? Es una idea así, ¿no? Que lo mágico está un poco como te mostré en el libro de las runas, que no sé dónde está ahora en este momento, a ver si lo podemos ver, no está por acá, no sé dónde lo dejé, pero que las runas básicamente significan, runen es el concepto de algo secreto, que abarca una concepción del conocimiento oculto, y por lo tanto no es un idioma cualquiera, es un idioma usado por los iniciados, pero que también fue vulgarizado, ¿verdad? Bueno, retomamos la idea de que el cristianismo pauperizó ese idioma. Podemos hablar escuetamente y de volada de que en América Latina se profundizó en ese idioma, curiosamente, porque los vikingos, los nórdicos, que usaban esa forma de comunicarse, lo trajeron a América, como sabido, América del Norte, incluso bajaron a América del Sur. Están los fabulosos libros de Jacques de Mahieu, que tienen que ver también con todo este esoterismo y con antropología. Tenemos libros fantásticos como Drácula en el Amazonas, El Rey Vikingo del Paraguay, en fin, nos estamos yendo. Lo que quería destacar era que básicamente se establecen conceptos relacionados entre sí, que a veces parecen difusos, pero que tienen un centro de irradiación común. La historia de la humanidad es muy larga, muy compleja y tiene muchos vericuetos. Bueno, en estos esoterismos, en estos conceptos de nazismo, nacionalsocialismo, etc., surge una concepción bastante jodida, y lo hablo así en criollo, que es ni nada más ni nada menos la idea de el holocausto. ¿Qué es el holocausto? Un sacrificio masivo por medio del fuego, generalizadamente. Es una ofrenda a los dioses, o acaso a un dios maligno, porque en definitiva termina siendo así, que lo que vendría a ser sería una reminiscencia primigenia de lo que es el culto al renacimiento por medio del sacrificio, ¿sí? Un ejemplo, se sacrifica al inocente para que mediante el derramamiento de esa sangre, esa incineración, se proceda por intermedio de esa inmolación. De ahí viene la palabra inmolar, viene de Moloch, ¿no? Moloch Baal, es el dios de la oscuridad, de lo siniestro, de lo funesto, que mediante una técnica tónica, digamos, totémica también, ¿tá?
incorporamos el alma del sacrificado, ¿tá?, como ofrenda para que renazca con la primavera, según Fraser, Sir Fraser, y hablamos de Sir, y lo aclaro también de volada, que Sir es serpiente, es un título nobiliario de serpiente, es un Draco. El renacimiento procede a través de la inmolación, a través del sacrificio del inocente, se procede a la renovación anual del cultivo. Qué loco, ¿verdad? El cultivo se regenera con un tributo. Tributo de sangre, ¿tá?, que cuando más numeroso, por supuesto, más va a ser positivo, entre comillas, el resultado. O sea, más sacrifico, más mieses. De ahí viene la palabra misa, ¿no? Las mieses, el sacrificio, ¿tá?, la sega de las mieses, ¿tá?, recoger lo que se cultivó. Pero para cultivar hay que hacer el sacrificio previamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos ofrendar, hacer ofrenda. ¿Por qué hablo todo esto? Sencillamente porque, si hablamos del holocausto, tenemos una svástica acá, que es la representación de la generación solar, sacrificio, macho dragón, un montón de simbologías que engloban que en este ciclo, un poco perverso, digamos, ¿no?, que Dios permite, por estas cuestiones tan extrañas, que son teológicas y que tienen mucho de hierofanía, como decía Mircea Eliade, se van proyectando en una especie de lógica perversa, donde siempre hay que ultimar a algún inocente para tener algún beneficio, ¿no? Es lo mismo que el sacrificio de Mitra, de Jesucristo. Bueno, hay diferencias, siempre hablamos de diferencias, pero conceptualmente hay cosas en común. El árbol de sacrificio, el Yggdrasil, para los nórdicos también. No digo que sean todos iguales, pero digo que hay similitudes. Bueno, acá tenemos varios temas juntos, lo muestra la portada, una tabuladora, que es una computadora primigenia, rústica, arcaica, ¿sí? Tenemos el símbolo y la colaboración de Industrial Business Machine, ¿tá?, que es como el atisbo, como la película que habíamos hablado contigo, del atisbo de la tecnología que nace, ¿tá?, mostrándonos su faceta oscura, siniestra, referente a ser usada con una idea, un sentimiento, una proyección, ¿tá?, de no me importan los demás, los uso para un fin egoísta, ¿sí? En este caso era una tabuladora que se usaba para marcar los brazos de la víctima de los campos de concentración, que eso es otro tema que podemos desarrollar posteriormente, que estaban en cada campo de concentración una tabuladora, o sea, una computadora antigua, que barría con un cepillo electromagnético una tarjeta. Bueno, esto marcaba, ¿no?, y hacía la diferencia. ¿Por qué hablo de todo esto? Holocausto, computadora. ¿Qué tiene que ver todo esto con la realidad? Tiene que ver que esto es el germen de lo que hoy día nos sucede con la tecnología y la falta de corazón. Con la tecnología aplicada para fines, como decían los romanos, fines funestos, ¿tá? ¿Qué eran? Son, en definitiva, acciones que determinan una mala humanidad. ¿Por qué? Porque estamos fabricando un holocausto. El holocausto, básicamente, siempre, desde tiempos inmemoriales, se realizó. El culto a Baal, Moloch, fue retomado en la ideología nazi, que se llamó en la parte cúlmine, la solución final, para los judíos más pobres de Europa del Este,
fue una limpieza étnica producida por los propios judíos, y vamos a hablar más que nada de los judíos ashkenazim, ashkenazim, y otras tandas de personas que tenían en esos campos, que no eran solamente judíos, y que eran pobres víctimas de como una purga interna, ¿no? Y lo vamos a decir así porque los financistas de toda esta ideología, de toda esta orden negra, que era un reflejo de las órdenes de los caballeros del medioevo, que eran una forma de masonería de derechas, de élite vanguardista, que estaba reflejando un cambio en el mundo que se llamaba Nuevo Orden Mundial. Este Nuevo Orden Mundial ya aparece en los libros de Bauer Lytton, de Coming Race, la raza venidera. La raza venidera viene a ser una raza superior. Bien, ¿a qué llamamos superior? ¿Qué es superior? Superior espiritualmente, físicamente, intelectualmente. Bueno, parece que todo se conjuga en que hay una élite que a nivel mundial nos gobierna y que mediante ardides procede, ¿sí?, a generar instancias sumamente destructivas en ciertos sectores de la sociedad para llegar no solo al poder porque ya lo tiene, sino para concretar situaciones que de normal o de común de la gente no entiende, no percibe, y que ellos pueden hacer, sí, por medio del engaño, por medio, en este momento histórico, de la tecnología de avanzada, y por hacer creer a la gente que está embebida en una cultura tecnológica que les va a dar todas las opciones de felicidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Son lo que habíamos hablado para los indios. Vamos a recordar que el latín, indio, significa, no soy experto en latín, pero lo digo, es así, indio, sin Dios. No tenemos Dios, parece, los que usamos celulares, porque en vez de comunicarnos visualmente entre nosotros a los ojos, estamos con el espejito mágico que nos dice cuánta cantidad de amigos tenemos del otro lado, cuánta felicidad pornográfica, artificial vamos a tener, y cuántos orgasmos, cuánta gente nos va a querer, en fin, muy estúpido, pero funcional. Me saco el sombrero, me pongo el sombrero de ellos, que son los Illuminati, que son los Freemason, que son los de la Orden del Temple, que son los Totenkopf, que son los de la Orden Negra, que crucificaron, como diría nuestro emérito ministro de Defensa, Huidobro, al Gil de Gólgota. ¿Por qué? Simplemente porque es un símbolo muy poderoso, el de la calavera con los huesos cruzados, el mismo símbolo que usaba el pirata Morgan, el de los piratas. ¿Por qué piratas? El que se apropia de lo ajeno mediante la violencia, mediante el ardid. Fíjense qué importante, qué interesante, que J.P. Morgan es descendiente directo del caballero de Jamaica, el pirata Morgan. ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque en esta web, o sea, en esta red, está todo concatenado desde tiempos primigenios hasta el día de hoy, ¿tá? Como el hilo de Ariadna se dirige hacia nosotros desde el pasado hacia el futuro, pasando por el presente, y nos está diciendo que volvemos a lo mismo, la élite que antes nos dominaba, nos sigue dominando hoy. Que la élite que antes conservaba el poder, bajo determinados linajes, lo sigue haciendo hoy. ¿Sí? En algunos casos cambiamos de apellido.
nos podíamos llamar Meyer y ahora nos llamamos Rothschild, ¿sí? Pero seguimos siendo los mismos, genéticamente los mismos. Bien. La pregunta sería, ¿hay una maldad genética? Bueno, en Genética de la Conducta, que es otro libro interesante, nos dice que sí, que genéticamente hay una consecuencia predominante que se traslada en el tiempo. Bien, volvemos a lo mismo, vamos y venimos. ¿Qué es este régimen? Es una forma elitista de el nuevo orden mundial. ¿Sí? Muy emparentado con el sionismo. Ya vamos a hablar del sionismo. Es un capítulo aparte, pero que está relacionado. Bien. Vamos a ver otro librito. Este está en portugués. Se llama Colección de Realismo Fantástico, que es la masonería. Está en portugués, de Curtis Massil. Yo les quiero mostrar este símbolo. ¿Lo reconocen? Bueno. Es una esvástica también. Se usó en el frente de Finlandia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No es nada nuevo. Es un símbolo de poder, es un símbolo arquetípico, como decía Jung, muy importante. Jung, algunos, no todos tienen por qué saberlo, era un discípulo de Freud que se separó de su escuela. Era más ariosófico, digamos que semítico, pero conservaba de alguna manera el concepto, ¿no? Masónico de los símbolos. También acá lo vemos, ya lo vimos antes. Bueno, ¿a dónde va todo esto? Nuevamente nos dirigimos a otro libro icónico que nos remite de vuelta ¿a qué? A la Orden Negra. Nos ponemos el gorrito y hacemos la presencia de la oscuridad, de la oscuridad posmoderna, de la coming race, la raza venidera. ¿Qué viene a ser? El Totenkopf. No es nada nuevo, ya lo habíamos hablado, era el Jolly Roger de los piratas, era un símbolo templario y de la elite teutónica. Bien, ¿qué tenemos acá? Otto Rahn, La corte de Lucifer. Libro obligatorio ¿para qué? Para las órdenes, ¿sí? Para la orden negra de las SS, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Las runas, las sigil, la doble sigil, ¿tá? Idioma teutónico, nórdico, un idioma mágico. Bien, ¿qué tenemos acá en este instante? ¿Sí? ¿Qué pasa? Está vinculado con los templarios, Santo Grial, las herejías, bueno, sabios, conspiraciones, los cátaros, en fin. Todo un tema que nos lleva de vuelta a la red, nos lleva y nos trae. ¿Y por qué Otto Rahn, que curiosamente era judío, él era judío y era de las SS, curioso, ¿no? ¿Verdad? Qué raro, ¿no? Otra vez, príncipe nazi de Septimania, príncipe judío, Otto Rahn era un judío en las SS, es muy raro, ¿no? Pensemos, ¿por qué esas coincidencias tan extrañas? La búsqueda, ¿sí? De Otto Rahn, de Grial y todos esos temas bíblicos, esos temas que son profundos para la cristiandad, que remiten al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, de donde surge todo este asunto. ¿Qué tenemos? Esoterismo nazi. Bien, ¿de qué se trata todo esto? Siempre hablamos del secreto. Cuando hablamos del secreto, vamos a hablar de la rosa. El secreto, espero que me entiendan lo que digo y que no se confundan demasiado. El secreto es la rosa, por eso se llama sub-rosa. En la rosa está el secreto. Cuando hablamos de estos conceptos globales de dominación, de elite, de órdenes y de ocultismo, estamos hablando de secreto. La masonería en sí misma
encierra secreto, porque más que una orden discreta es una orden secreta. Uno no se va a enterar fehacientemente que pasan los altos grados, evidente. Bueno, me podrán decir que el nazismo no está vinculado con la masonería. Yo les puedo decir que sí, por simbología. Incluso después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sucede algo muy interesante, que hay ciertos elementos que forman logias masónicas y que eran elementos de la Orden Negra, de la SS. Nunca hablamos de qué significaba, pero está conocido, se llama Schutzstaffel, que es escalón de seguridad. Significa eso. Marco, te digamos quedan que era una guardia pretoriana. 5 minutos. ¿Cómo? Que quedan 5 minutos de cámara para que bien. rondee después. 5 minutos igual es un toco. Está. Bien, esa guardia pretoriana, que en Roma se representaba con el escorpión, hablamos del escorpión, significa, es una guardia que no solamente guarda la lid, sino que también en sí mismo el concepto es el mal institucionalizado. En este mundo donde tocamos con el piso con los pies, en este mundo que nos rige, es eso. El mal institucionalizado. O sea que tenemos el mal institucionalizado, una orden caballeresca que trae conceptos de la orden de Jesús, de Ignacio de Loyola, que absorbe conceptos elitistas y jerárquicos de la masonería. Y bueno, es un híbrido, ¿verdad? Es una nueva creación, es un Frankenstein, ¿verdad? Que va a dominar durante cierto lapso de tiempo el mundo y que va a ser financiado por el sionismo internacional, por los Rockefeller, mediante Standard Oil, mediante la IBM, el señor Watson, mediante demás, mediante los Warburg, mediante lo que se llama la judaería blanca. ¿Por qué? Porque Hitler era judío y era del linaje de los Rothschild, o sea, los Meyer, pero un bastardo. ¿A dónde vamos con todo esto? Que bueno, que esta estructura que estamos viviendo hoy día es producto de una generación anterior que fue necesaria hacerse mediante holocaustos, mediante guerras, mediante sacrificios de toda la humanidad, y que no es lo que uno cree, lo que uno experimenta como realidad de buenos y malos, sino que en realidad acá todos un poco son todos malos, ¿no? ¿En qué sentido? De que en realidad esto es una web, volvemos al concepto, de algo más grande, más potente, que genera un cambio a nivel mundial. Un paso más. Este fue un paso más. Pero necesitamos, como en otrora fueron los templarios, en este caso fue las guardias de las SS, también ofrecieron el mismo papel. Quizá en otro contexto histórico, pero funcionando de la misma manera, haciendo cambios para las mismas funciones y de cambios en la humanidad, y reservándose ciertos aspectos de las logias. Bueno, vamos a agarrar otro libro. Eduardo VIII. Un candidato a la corona británica que deja el puesto, digamos, vacante a su hermano porque se enamoró de una, entre comillas, mujer norteamericana, bla bla. La idea es, no está mal como engaño, pero sí, vamos a hacerlo rápidamente, es un ardid porque en realidad era parte de esta conspiración. Volvemos a Lytton con The Coming Race, ¿no? Y tenemos la idea de que en realidad este concepto de las guardias, la orden negra, concepto de caballería, concepto de realeza draconiana, esta realeza draconiana no solamente fue financiada y amparada y sustentada desde adentro de Europa Central, Alemania, Austria, etc., sino también de Inglaterra, ¿sí? Por eso él en realidad tuvo que dimitir
porque era parte del asunto. En otro momento vamos a ver el viaje de Rudolf Hess, externa, vibracional, que los implique en algo mágico, ¿sí? Es una idea así, ¿no? Que lo mágico está un poco como te mostré en el libro de las runas, que no sé dónde está ahora en este momento, a ver si lo podemos ver, no está por acá, no sé dónde lo dejé, pero que las runas básicamente significan, runen es el concepto de algo secreto, que abarca una concepción del conocimiento oculto, y por lo tanto no es un idioma cualquiera, es un idioma isao. Muy bien. Cuando quieras. ¿Cómo? Bueno, reenganchamos después de la batucada el concepto de El último y su reino, ¿verdad? Siempre libros. Habíamos hablado del espectro primigenio, de el concepto de lo que era el nazismo y la simbología, y vamos a hablar un poco también de las runas, creo que un poco fuera de cámara, pero en definitiva también era esto que habíamos hablado, que estas eran las runas Sigel. La runa Sigel es un idioma, es parte de un idioma, es parte de un alfabeto que se usó antes de la era cristiana, creo que habíamos quedado en algo de eso, pero tiene el concepto de la magia incluida, que golpea con nuestra realidad, que sería algo más abstracto, ¿no? Las letras por sí mismas no tienen ningún concepto, ninguna situación en antropología. Tenemos libros fantásticos como Drácula que en el Amazonas, El Rey Vikingo del Paraguay, en fin, nos estamos yendo. Lo que quería destacar era que básicamente se establecen conceptos relacionados entre sí, que a veces parecen difusos, pero que tienen un centro de irradiación común. La historia de la humanidad es muy larga, muy compleja y tiene muchos vericuetos. Bueno, en estos esoterismos, en estos conceptos de nazismo, nacionalsocialismo, etc., surge una concepción bastante jodida, y lo hablo así en criollo, usado por los iniciados, pero que también fue vulgarizado, ¿verdad? Bueno, retomamos la idea de que el cristianismo pauperizó ese idioma. Podemos hablar escuetamente y de volada de que en América Latina se profundizó en ese idioma, curiosamente, porque los vikingos, los nórdicos, que usaban esa forma de comunicarse, lo trajeron a América, como sabido, América del Norte, incluso bajaron a América del Sur. Están los fabulosos libros de Jacques de Magiu, que tienen que ver también con todo este esoterismo y con